Antes de mostrarle algo, me presento. Mi nombre es Juan Pablo Brach, soy realizador audiovisual de Rosario, tengo 30 años. Tengo un canal de YouTube, principalmente a eso me dedico ahora. Me van a encontrar con mi apellido, Brach, ahí como bien figura en la parte inferior izquierda de mi cámara. Y bueno, me dedico a generar contenidos educativos sobre realización audiovisual, edición, cámara, dirección y demás. Y bueno, en el último tiempo estuve colaborando con Adobe también, así que eso es un placer. Soy embajador de Sony también acá en Argentina, de Epidemic Sound, que es una página para uso de música sin copyright. Si alguno de ustedes está acostumbrado a generar contenido para internet, saben que el copyright es un problema, así que eso para que nada, lo tengan en cuenta y siempre se utiliza. Y bueno, creo que esa es un poco una breve presentación. Antes de empezar, los invito a que hagan cualquier duda, consulta, pregunta, si les surge alguna idea o algún comentario, si ustedes editan videoclips y tienen ganas de decirme qué harían distinto o qué hacen mejor o peor, bienvenido sea. Esa es una gran manera de aprender. Si les parece, a ver si puedo, voy a mostrarles mejor, antes de seguir hablando, el videoclip directamente, como para que tengamos un poco de contexto sobre lo que vamos a ver hoy. Y después ya directamente meterse ya a hablar de algo concreto, ¿no es cierto? A ver, vamos a ver si puedo compartirles específicamente la pantalla. A ver. Un segundo, vamos a cerrar acá. Compartir pantalla, vamos a compartir acá. Necesito que alguien me diga si se escucha, porque si no se escucha el videoclip no vamos a tener ningún tipo de valor. A ver. Debería estar escuchándose, alguien me puede hacer una seña. Perfecto, lo vemos entonces y después seguimos hablando. Mari, flor del Edén, tus
Bien, bien. Hacía un tiempo que no lo veía incluso, al video, así que brota la nostalgia. ¿Qué le pareció? A ver si me pueden dejar ahí. Pueden abrir el micrófono, bienvenido sea, o pueden escribir en el chat, no hay ningún problema. Les quiero mostrar, ahora nos vamos a meter profundamente en la parte de la edición, pero antes quiero que pispeen un poco el guión, porque a lo mejor se imaginan, a ver, ¿han trabajado en videoclips, editado videoclips, algo por el estilo en algún momento? Veo que alguno tiene la cámara encendida con un pulgar arriba, un pulgar abajo, me alcanza. Sí, ahí Carlos la tiene clara en videoclips. Este, por ejemplo, les quería mostrar por lo menos el guión bien ahí también aparece la gente, empiezan a dar la cara, me gusta, se van descontracturando, me sirve como diríamos acá en Argentina. Eh, a lo mejor en situaciones, bueno, digo, cada videoclip es un mundo distinto, que me gusta, se van encendiendo las ventanas. Hay guiones que están ordenados o no, yo le dije que esta es una banda amiga, uno empieza a trabajar, digamos, con los recursos que tiene y les quería compartir el guión de alguna manera, a ver si puedo ahora acá, para que vean que no solo no es nada del otro mundo, sino que es bastante antagónico con cualquier tipo de guión de verdad, podríamos decir, si alguno de ustedes estudia cine o algo por el estilo. Esto es algo hecho por mí, porque en realidad la banda simplemente viene, se acerca con la canción y con una idea, y esta es la manera que yo suelo utilizar para estructurarme en un guión, ¿sí? Como les decía, a lo mejor a priori no tiene tanto que ver con la edición, pero mi cabeza siempre está, digamos, también incluso a la hora de escribir, pensando en cómo va a ser el montaje, y suelo estructurármelo un poco de una manera que después va a tener también sentido en la edición. Particularmente lo único que hago es separarme por fragmentos de la canción, según yo lo considero. Por ejemplo, tengo introducción, estrofa, a ver que le meto un poco de zoom para que no sufran demasiado. Introducción, estrofa, estrofa 1A, 1B, estribillo y demás, y es sencillamente una descripción, ¿no es cierto?, de lo que va a estar sucediendo, ¿no es cierto? Nada del otro mundo. Si ustedes tienen conocimiento de un guión de cine, saben que se escribe distinto, se pone escena, etcétera, pero cuando uno está a lo mejor laburando de una manera un poco más rudimentaria y con gente que tal vez no tiene tanta formación cinematográfica, esto es simplemente una manera de guiarse básicamente, y lo que tengo en la otra página es lo que sería una especie de guión técnico, si así queremos llamarle, que es básicamente lo que yo fui a buscar, ¿no es cierto? Entonces sabía que para la intro tenía planos abiertos, diferentes acciones para cada estrofa, ¿sí? Y yo me iba guiando con esto para ir consiguiéndolo. Particularmente lo hice de esta manera, en este caso, porque este es un videoclip que yo decidí, como bien le dije, que también lo dirigí, lo filmé, decidí filmarlo de una manera más teatral. ¿Qué significa una manera más teatral? Que en lugar de hacer cada plano y que cada plano tenga una acción, decidí poner la cámara en diferentes rincones de la casa, al estilo Gran Hermano, porque un poco yo quería generar esa estética, ¿no es cierto? Esa estética de familia en donde hay una mujer que es la madre de estos hijos, de alguna manera conviviendo en situaciones muy cotidianas, tan sencillas como servir el desayuno, como estar tomando, digamos, comiendo un almuerzo o lo que sea, y tener a las cámaras fijas en estas posiciones, podríamos decir, me llevaba a ese lugar. Y por eso filmarlo de esa manera, como de corrido, la acción completa, como diríamos, me parecía lo más apropiado. Por eso era también un poco de jugar y de improvisar, digo, me gustaba permitirme eso en rodaje, y entendía, digo, teniendo la cabeza puesta en la edición, de que consiguiendo por lo menos para cada escena eh, tres planos, podríamos decir, o tres angulaciones distintas, podríamos decir, o tres cámaras, si quieren pensarlo así, en edición iba a tener la capacidad de alguna manera de poder reconstruir ese progreso narrativo, ¿no es cierto?, esa historia, y iba a contar con los recursos suficientes. Así que así fue un poco como me encargué de filmarlo, a lo mejor de una manera rara, pero sepan como editores que raro es lo que más se van a encontrar a la hora de editar, así que hay que jugar con lo que tengamos. Rápidamente le muestro cómo está el proyecto. Obviamente lo que están viendo acá es el proyecto ya terminado, porque este es un videoclip que claramente lo acabamos de ver editado. Eh, no hay mucha más magia que simplemente al comienzo, digo, importar los crudos. Yo tengo tres carpetas de crudos. ¿Por qué tengo tres carpetas? Porque utilizamos tres tarjetas SD al grabar, es decir, digo, llenamos una,
la sacamos, llenamos la otra y demás. Yo suelo no formatear en rodaje las tarjetas por cualquier tipo de cuestión, para no cometer ningún error, y bueno, por eso tengo las bandejas directamente en tres, los crudos, perdón, en tres bandejas o en tres carpetas, ¿no es cierto? Fíjense que hay una gran cantidad de material, ¿sí? Para cada plano, ya lo vieron en el montaje, lo pueden ver acá, hay muchísimos planos en 4 minutos y medio que dura esto, así que bastante trabajo. Bandeja 1 y bandeja 2, todo lo que es ficción, que se filmó en la primera parte del día, y la bandeja 3 tengo lo que es la banda, ¿no es cierto? Que es lo que podemos ver acá, que es bueno, son los 4 músicos, acá si le hago doble clic, los 4 músicos tocando en una habitación de la casa, ¿no es cierto? Así que eso es un poco lo que, la previa, podríamos decir, la preproducción de la edición. ¿Cómo arranco yo cuando tengo que editar un videoclip? Como bien le decía, fíjense, acá esta pista que yo tengo, la A1, ¿sí? Es la pista de audio, la pista que va a tener la canción, ¿sí? Esta pista es la de la canción del disco de la banda, ¿no es cierto? No es que esto se graba en vivo, la banda no está tocando el set ni nada por el estilo, sino que nosotros estamos construyendo arriba de lo que la banda, digamos, ha grabado en estudio, como así se podría decir. Claramente es un videoclip. Suelo siempre ubicarlo en la pista A1 y acá van a ver que está segmentado en diferentes clips, podríamos decir, y cada uno de estos clips con un color diferente. Particularmente los colores no significan nada en este caso, pero son para mí una manera de diferenciarme, y si recuerdan el guión que les mostré que decía intro, estrofa 1, estrofa 2, estribillo y todo eso, bueno, cada uno de estos clips representa un poco eso. Y yo al principio, ustedes imagínense que al comenzar a editar, uno lo que primero tiene es el audio y no habría nada editado de alguna manera. Fíjense si yo, por ejemplo, vengo acá y arrastro el propio audio a una nueva secuencia, este sería el panorama con el que nos encontraríamos al comenzar, ¿sí? El hecho de poder cortar en los lugares que correspondan, ¿sí? Ahora lo estoy haciendo así nomás para que ustedes lo vean rápido, me permite, digo, agregarle un color, y esto ya me permite visualizar de alguna manera cuáles son los segmentos de la canción que yo me voy a ir encontrando al editar, porque editar no es solamente agarrar y empezar a tirar planos en los lugares que correspondan o en lugares aleatorios, sino es para mí principalmente visualizar, ¿no es cierto?, lo que nosotros vamos a terminar teniendo. Y para mí es muy importante de alguna manera dimensionar qué es lo que se me viene después, en la segunda parte, en la tercera, en la cuarta, en la quinta parte, por más de que yo esté editando la introducción, porque eso me va a permitir empezar a sentir un poco cuestiones de ritmo, cuestiones de dinámica, podríamos decir, y suelo entender que si me estoy acercando al estribillo, por ejemplo, bueno, voy a querer acelerar en términos de ritmo de montaje. Si estoy saliendo del estribillo, a lo mejor, bueno, voy a querer tomarme una pausa o lo que sea. Y el hecho de ya saber dónde sucede cada una de esas partes me permite, digamos, anticiparme y poder trabajar a lo mejor la introducción o la primera estrofa de una manera que me vaya allanando el camino hacia eso. Si no, caso contrario, si uno directamente arrancara a editar como loco, como si fuera como los caballos que directamente miran para adelante, podría empezar a editar, tirar tomas sin prestarle mucha atención a estas cuestiones que yo le estoy diciendo. De pronto se encontraría con el estribillo, y ese salto a lo mejor de la estrofa al estribillo sería algo brusco, que no tendría una justificación, digamos, o que no tendría ningún cuidado, y ahí claramente son esos pequeños detalles que, como bien verán, son conceptuales, los que de alguna manera terminan haciendo que un audiovisual se note como más fragmentado, ¿no es cierto? Yo un poco lo defino así. Lo que uno busca es todo lo contrario, que haya una homogeneidad, ¿no es cierto? Que la historia vaya fluyendo. Así que por eso yo suelo esquematizarme un poco la línea de tiempo, si así quieren llamarle, de esta manera. Por lo menos yo ya sé aquello con lo que me voy a encontrar, y de este modo lo tengo bien presente. ¿Está bien? Este, Dentro de esta línea de tiempo también yo creo que podemos diferenciar dos grandes cosas. A ver, ahí aparecieron. Ahí está, perfecto. Están moderando el chat. Estaba viendo que había unos mensajes, pero no eran para mí. Pudieron ver en el videoclip que hay dos grandes sectores, podríamos decir, de esta producción. Yo les diría un sector de ficción, ¿sí? Un fragmento de ficción y un fragmento de interpretación de los músicos, ¿no es cierto? La banda tocando, básicamente haciendo lo que sabe. Y claramente, a grandes rasgos, ustedes incluso pueden intuir que yo tengo como una diferencia, ¿no es cierto?, de segmentos acá, ¿sí? Pueden ver acá que tengo algunas secuencias anidadas, ¿sí?, que corresponden a estribillos. Ahora lo voy a profundizar, digo, y le voy a explicar qué es lo que es una secuencia anidada y por qué.
y los planos que están acá sueltos son la parte de la ficción. Claramente son dos cosas que no se editan de la misma manera y eso también uno lo tiene que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque la ficción, de alguna forma, tengo un poquito dando vuelta por acá, es algo que no necesariamente tiene que ir en sincro, ¿no es cierto?, de la música. O sea, si bien obviamente uno va a cortar sobre los golpes o algo por el estilo, uno al montar ficción, bueno, justamente está haciendo eso, digamos, está montando una historia y es muy similar a lo que estaría haciendo si estuviera montando un cortometraje. Les diría que es prácticamente lo mismo que editar un cortometraje, salvo por el hecho de que no vamos a tener sonido directo, ¿no es cierto? O sea, no vamos a tener un diálogo, por lo menos en la mayoría de los videoclips. En este caso, yo no tenía, entonces no tengo que preocuparme por el sincronismo del audio. Entonces yo de alguna manera puedo elegir qué es lo que va a ir sucediendo y puedo ir modificando todo. Y por eso, acá mismo se puede ver claramente en cada uno de estos cuadraditos, que son estos clips, digo, representan cada uno de los planos que yo he ido ubicando, ¿sí? Y yo podría moverme, ¿no es cierto? Y estamos viendo, bueno, lo que ya habíamos visto, fíjense, desde el principio a lo mejor yo como director tomo la decisión, como director y montajista, porque esto posiblemente no hubiera estado en el guión al principio, de comenzar con algunos planos de la casa. Esto está vinculado a lo que le decía antes sobre la importancia del espacio dentro de esta relación con la familia, ¿sí? Y luego cuando empieza la música, acá bien lo podemos ver, bien delimitado con el comienzo aquí de la pista, con el comienzo de la música tenemos la aparición de nuestra protagonista, de alguna manera, que es esta madre que nos va a estar acompañando, ¿sí? Básicamente, si quieren, por ejemplo, que hagamos una mímica de cómo sería el proceso, simplemente a modo de ejemplo, como para no estirarlo mucho, yo podría, fíjense, voy a simplemente copiar este pedacito, lo voy a llevar acá, y el proceso sería el siguiente, ¿no es cierto? Yo, incluso, fíjense, algo que sería bastante más gráfico, yo podría copiar este fragmento de la canción que yo ya me había creado, y lo que suelo hacer es crear una nueva secuencia, ¿sí? Suelo ponerle un número, obviamente siempre empiezo desde el 1, y le podría poner intro, ¿sí? Y en esta nueva secuencia yo lo que haría sería encargarme de editar la intro, podríamos decir, de la canción. Como le decía antes, en un mundo ideal, si fuera una producción un poco más grande, y en este caso no está hecho así porque yo medio que yo dirigí y filmé todo, digo, a lo mejor ustedes tendrían planilla de cámara y sabrían cuál es el plano, cuál es la toma que tienen que utilizar para este momento específico. El tema de la planilla principalmente funciona como la manera de, podríamos decir, comunicarse. Es el nexo comunicacional que hay entre el rodaje y el postproductor cuando se asume que la persona que edita no figura en rodaje, nunca está ahí y no sabe lo que sucede. De alguna manera hay que informárselo y eso se hace a través de la planilla. Como todo eso de alguna manera estaba en mi cabeza, el proceso mío sería simplemente de seleccionar un fragmento de la canción, venir a la intro y, por ejemplo, buscar los planos de la casa, ¿sí? Como están acá, algo que suelo hacer mucho es editar directamente desde el monitor de origen. Esto básicamente lo que me permite hacer, en lugar de tener que arrastrar todo el clip acá a la línea de tiempo, ¿sí? Y tener que de última ir seleccionando cada fragmentito acá, lo que termina siendo un poco engorroso el hecho de tener que trabajar todo acá y en un contexto en donde tuviera muchos más clips de este lado sería realmente muy tedioso. Imagínense si yo tuviera que, para buscar un plano que quisiera reemplazar acá, tuviera que hacer esto, por ejemplo, y arrastrar esto acá. Prácticamente no tengo espacio y además, como bien pudieron ver ahí, posiblemente pueda estar eliminando algo. Para resolver ese problema, algo que yo suelo hacer es directamente editar acá en el monitor de origen. Puedo buscar, por ejemplo, el fragmento que quiero, aprieto la I para marcar el comienzo, aprieto la O para marcar el final, y ahí directamente lo arrastraría y me quedaría solo con ese pedazo, ¿no es cierto? Y esto mismo, como bien le decía, es lo que haría con absolutamente todos los planos, ¿no es cierto? Intentando contar la historia basándome en este guión que yo les había mostrado al principio. A lo mejor la intro habla sobre, o de alguna manera, digo, tenemos que cumplir el objetivo de situar al espectador en este lugar en donde se va a dar la historia. Entonces yo lo que haría sería recorrer a lo mejor todos esos planos que yo considerara que me funcionan en la introducción y trataría, ¿sí? Como bien ya les adelanté, lo estoy haciendo rápido simplemente a modo de ejemplo, trataría de a lo mejor completar todo este fragmento de la intro, podríamos decir, y por eso también me ha resultado muy útil lo que les decía antes de separarme la canción por fragmentos, y eso me permite también generarme una secuencia por cada fragmento y trabajar mucho más cómodo.
Esto de trabajar cómodo es esencial, es vital. Siempre que me dicen, a veces me preguntan ahí en las redes, ¿qué consejo le puedo dar a alguien cuando empieza a editar o a la hora de empezar un proyecto? El orden es primordial, porque algo que considero que es esencial, digamos, a la hora de editar, a la hora de montar, mejor dicho, incluso no solamente de editar en términos técnicos, sino montar e ir en la búsqueda de construir un relato. Digo, algo que se va a dar indefectiblemente es tratar de es avanzar, ¿no es cierto? Y siempre tener que volver. A veces uno vuelve, y no solamente por una cuestión de un error, ¿no es cierto? No es que uno vuelve a corregir algo que de pronto hizo mal y tiene que reemplazar. Uno muchas veces vuelve por lo que también les decía al principio, vuelve a reeditar la primera parte de la canción o del videoclip, porque cuando llegó al final, cuando terminó de editar el último estribillo o cuando pasó por el solo de guitarra, siempre hay algo en el editor ahí que se enciende, en el editor digo nosotros, no en el programa, que se enciende una nueva idea. El hecho de toparse a lo mejor con una parte de la canción que tiene un dinamismo distinto a lo que tenían las partes que nosotros habíamos encontrado al principio, nos da una nueva idea y ese tipo de cosas. Entonces, uno se puede nutrir de ese propio progreso, podríamos decir, del proceso, y a esto quería ir. Si uno es desordenado, y por eso los colores, por eso ordenarse en carpeta como corresponde, poner los nombres que corresponda, digo, si uno tiene planilla, digo, cualquier jugarreta, cualquier argumento que a usted se le ocurra para ordenarse, es válido para poder, al momento de volver, básicamente encontrar las cosas que van a buscar. Porque si ustedes están absolutamente desordenados, y esto se aplica a cualquier tipo de proyecto, posiblemente se inspiren, posiblemente encuentren ese momento de esa revelación, esa epifanía que encuentran al final del rodaje, que dicen, listo, esta es la chispa, pero si vuelven y se encuentran con un desastre, muy probable de que no puedan ejecutar apropiadamente sobre eso. Así que eso es algo que tienen que tener bastante en cuenta. Me dirán ustedes si consideran que mi línea de tiempo está ordenada o no, puede ser que esté un poquitito desordenada, pero también uno se entiende en su propio caos. Eso que les había mencionado, como bien verán, ¿sí? Es lo que tengo hecho acá, está montada un poco la ficción, y después les decía que, por otro lado, está montada también la parte de la banda. Se imaginarán que no la he montado de la misma manera, considero que no hay que abordarlo de la misma forma, ¿sí? Porque la banda tiene el problema o el inconveniente que yo les decía que la ficción no tenía, que es el tema del sincronismo. Por eso, yo la banda la tengo acá, como bien recuerdan, a ver si podemos reproducir rápidamente el videoclip desde acá del monitor de origen. Fíjense, a ver. Todo lo que es la parte inicial del videoclip es pura ficción, también esa es una decisión que yo tomo en montaje, ¿no es cierto? Porque me parece interesante también y va en pos del dinamismo esta idea de no entregar todo al principio, por eso al comienzo arranco sin personajes, directamente lo podemos ver acá. Luego empieza a aparecer mi protagonista de a poco, empiezan a aparecer los niños, ¿sí? Y recién después va como comenzando la acción y todavía la música no, los músicos no lo he visto, ¿no es cierto? Eso también es una cuestión que de alguna manera no está vinculada al software, podríamos decir, sino a la parte conceptual, a la parte criteriosa que nosotros tenemos como editores, el hecho de retrasar un poco las expectativas y generar tensión un poco de esa manera. En este caso es una jugarreta que se puede utilizar, porque como bien le dije, digo, la parte de la banda, a ver si yo se las muestro acá en la bandeja número 3, se imaginarán obviamente que la música, ¿sí?, se graba en su totalidad, la canción se graba de principio a fin, a ver si le doy play a un crudo. Bueno, vamos, escuchen el lío del rodaje. Bueno, vamos, lugares, acción. Ahí comienza la canción. Y bueno, como bien ven, los músicos la están interpretando y lo estamos grabando desde el principio. Eso es algo que puede estar en guión, puede no estar en guión. Normalmente el tema de la banda, digo, es algo que a lo mejor no hace falta que esté estipulado en guión y algo uno puede jugar con eso. Fíjense acá, entonces yo entro con la banda completa recién en el minuto 1:42, en un videoclip de 4 minutos y medio, y a ver, si no me equivoco, entro justo en el estribillo. A ver. En la búsqueda de generar un poco ese golpe de efecto. También me parece interesante como una manera sencilla y que está a nuestro alcance
como de enaltecer a la banda, digamos. Si uno un poco la retrasa, genera cierta expectativa y después la hace entrar en el momento más significativo rítmicamente, ¿no es cierto?, de la canción, me parece que está bueno, está bueno. Son decisiones también que uno tiene como editor que se puede permitir o no. Permítanme hacer alt doble clic para que vean entonces qué es lo que tengo adentro de esta composición, ¿no es cierto? Perdón, se me mezcla el idioma Premiere con After Effects, de esta secuencia. Fíjense, debo confesarles que en las redes sociales, como bien yo le dije que tengo un canal de YouTube, algunas personas me cuestionan, y están en su derecho, por no decir casi que me insultan por hacer este tipo de cosas a la hora de editar video, o editar videoclips y editar las partes de la banda, ¿sí? ¿Qué es esto básicamente? Fíjense, yo tengo prácticamente 13 pistas, como ven acá, ¿sí? Alguna de más, alguna de menos, y también tengo 11 tomas de la banda. Ahí rápidamente podemos hacer un paralelismo, una analogía, y se imaginarán que cada una de estas pistas entonces es una de las pistas, es una de las tomas que yo hice. ¿Y por qué hago esto? Porque yo considero de alguna manera que todo lo que nosotros hemos grabado en el rodaje, o todo lo que el director ha grabado, o el camarógrafo, o quien sea, es valioso de alguna manera, ¿no es cierto? O por lo menos yo como editor considero que no nos podemos permitir prejuzgar, digamos, o descartar cualquier tipo de material. Eso nos lleva a la situación en donde indefectiblemente tenemos que ver todo, ¿no es cierto? Esa es una de las partes a lo mejor más, no sé si más tediosa, pero que más tiempo lleva, ¿no es cierto? Ver todo el material, porque indefectiblemente, digo, no hay manera de que nosotros sepamos a qué cosas podemos acceder si no las hemos visto previamente. Entonces, esto es lo que yo tengo acá, ¿no es cierto? Una línea de tiempo en donde tengo absolutamente todas las tomas que se han filmado, ¿sí? Y que las tengo acá ubicadas. Ustedes se preguntarán, ¿por qué, si me estás hablando de mirar el material, por qué no lo mirás como hiciste antes en el monitor de origen y después de última vas eligiendo los mejores momentos y vas seleccionando? Bueno, eso es algo que no se puede hacer, ustedes se imaginarán, porque si lo hiciéramos de esa manera, perderíamos el sincronismo, ¿no es cierto? Si yo de alguna manera, de manera aleatoria, vengo y digo, uy, sí, mirá, me gusta esta parte donde justo veo al guitarrista ahí que está saltando, me encanta. ¿Cómo hacés vos para seleccionar esto directamente, clipearlo, podríamos decir, y arrastrarlo y que eso caiga justo en la parte de la canción que vos necesitás? Eso es imposible, no va a suceder nunca. Podés, como mucho, identificar que, bueno, sí, es el segundo estribillo, podés tener cierta magia, cierto oficio, podés ser el editor con más experiencia del mundo, que a lo mejor lo haces caer justo, siempre te terminás exponiendo a que haya uno o dos fotogramas fuera de sincro, y eso, nada, es letal. Entonces, algo que tenemos que garantizar en esta parte del proceso es que no se salga nada de sincro, y por eso indefectiblemente hay que trabajar de esta manera con todo ahí, básicamente. Y lo que yo voy haciendo, de alguna manera, es empezar, ¿sí? Voy muteando, podríamos decir, todas las pistas. Fíjense, acá en Premiere pueden activar o desactivar este ojito, como yo le digo. Y lo que pueden hacer, o lo que yo suelo hacer, es empezar desde la primera pista, ¿sí? Directamente hago un repaso general, básicamente en tiempo real lo que haría sería darle play y empezar a quedarme con los momentos o limpiar el material. Es lo primero que siempre hago, digo, quedarme con esos momentos que yo sé que puedan llegar a ser utilizables, ¿no es cierto? ¿Qué significa limpiar el material? Principalmente descartar las cosas que uno ya sabe que no puede utilizar, como por ejemplo un fuera de foco, un movimiento brusco de cámara, una interpretación que uno ya pueda ver que diga, bueno, esto no me sirve porque a lo mejor uno de los músicos se desentendió, se olvidó la letra, digamos, son cosas que pasan todo el tiempo. El proceso que llevo adelante entonces es darle play, ir cortando, por ejemplo, ¿sí? Y algo que suelo hacer es ponerme un atajo de teclado para esta opción, que es habilitar. Yo lo tengo directamente en el número, en la tecla que tengo a la izquierda del número 1, y básicamente se me va generando esto, ¿no es cierto? Por cada corte, lo que yo considero que me sirve, lo tengo habilitado, por eso se ve con un color mucho más claro, y lo que no me sirve lo tengo deshabilitado. Se podrán preguntar por qué, en vez de habilitar y deshabilitar, no lo borro. Bueno, yo considero, y bueno, esto es lo que yo le acabo de decir, como editores nunca tenemos que desestimar nada, incluso eso que nos permitimos desestimar. ¿Por qué? Porque yo podría estar editando, podría estar armando de alguna manera
la parte de la banda con los planos que yo considero que son los mejores, los que más me gustan, los que más funcionan, pero se puede dar una situación en donde, por ejemplo, hay un fragmento de la canción, un segundo de la canción, que en la combinación de las 11 tomas, en ninguna de esas 11 tomas tengo un momento perfecto o tengo el momento que yo quiero. Y me termina quedando, por ejemplo, un bache. Por ejemplo, representativamente podría ser acá, este pedazo. Si yo tuviera algo así en este instante, yo veo que no me quedó ninguno de mis momentos seleccionados disponibles. Entonces ahí, indefectiblemente, yo voy a tener que hacer uso, podríamos decir, de esos fragmentos que no estaban tan buenos. O por lo menos yo los dejo ahí. Digo, puede ser algo que nos termine salvando. Realmente se da en el 1% de los casos. Pero bueno, si ustedes tiran un frame negro, digamos, en el videoclip, por más de que sea uno solo, la gente se va a dar cuenta y no va a quedar bien. Después, obviamente, se imaginarán que esto lo pueden emparchar como quieran. Pueden hacer lo que yo digo, o le pueden poner un plano de ficción arriba, pueden sacar un pedazo de un estribillo y ponerlo en el segundo estribillo. Digo, jugarretas como editores hay un montón. Y luego de limpiar un poco todo el material, sí, lo que yo hago es justamente esto, empezar a repasarlo y empezar a elegir. Les diría que para cada fotograma, o llamémosle para cada momento de la canción, el mejor plano. Se me da, por ejemplo, situaciones como esta, en donde yo, fíjense, tengo este plano seleccionado, este plano, permítanme, vamos a volver a activar todas las pistas, así las vemos. En cada toma puede suceder, como bien le dije que hay 11 tomas, que haya para el mismo instante varios momentos destacados. En esta toma, por ejemplo, el cantante abre los brazos, me parecía interesante. En esta toma también tengo el cantante abriendo los brazos, pero desde otra angulación y con otro movimiento de cámara, me podría servir. Tengo para ese mismo momento una toma similar, pero del otro cantante, algo que también me parece interesante. ¿Sí? Tengo este momento donde el guitarrista está saltando, me parece interesante. Y tengo este momento que es un plano general en donde hay un movimiento de cámara que también me parece interesante. Entonces lo que yo haría como editor, después de haber hecho toda esta limpieza de material, es elegir de todos estos planos que le dije que me parecía interesante. Bueno, obviamente puedo elegir uno solo, y ese también es mi trabajo como editor, o el trabajo de ustedes como editores, podríamos decir, el de elegir. Esta a lo mejor es la manera en que yo pienso la edición, ustedes me dirán después si coinciden, pero de elegir para cada momento el mejor momento. También creo que es como nuestra responsabilidad como profesionales, no solamente de lograr articular un buen relato, hacer que algo quede prolijo, sino también cuidar el trabajo y enaltecer el trabajo de toda la gente que se estuvo forzando en rodaje, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros nos esforzamos por mostrar ese mejor encuadre, ese mejor movimiento de cámara, ese momento en donde mejor se ve el vestuario o lo que sea, ni hablar de la interpretación de los actores, bueno, eso nos va a enaltecer como editores, seguramente nos elijan posiblemente por encima de los demás si nosotros mostramos que tenemos estas cualidades y estas aptitudes, ¿no es cierto? Y lo que yo le decía, una vez que hago todo esto, fíjense, lo hago solo en el estribillo, porque yo ya de alguna manera como director había determinado que solamente quiero que sea en el estribillo en donde solo se vea la banda y las estrofas estén más cargadas de ficción. Como bien les mencionaba, fíjense si vuelvo a la línea de tiempo principal, vamos a abrir esto que nosotros estuvimos viendo recién, ¿sí? Es esta parte, podríamos decir, todo esto que yo tengo acá es lo que le acabo de mostrar. Lo mismo tengo para el estribillo 2, fíjense que ya es otra secuencia, puedo hacer alt-click, ¿sí? Y voy a tener lo mismo acá. Acá están todos los clips expandidos. Siempre voy a preferir trabajar como les mostraba en la secuencia anterior, con los clips contraídos, como en este caso, porque también a nivel memoria RAM, al no tener que cargar las previsualizaciones, la computadora siempre se comporta de una manera mucho más amigable, y lo mismo con el estribillo 3, fíjense. Entonces, de esa manera, yo lo que garantizo es poder entonces tener los videoclips editados y que nunca eso se me salga de sincro, es de alguna manera el único aspecto, podríamos decir, de la canción, el único fragmento de la canción en donde tajantemente tengo que cuidar el sincro. En el resto, como bien le decía, puedo apelar a la ficción e ir acomodándomelo como yo desee, ¿no es cierto? Y a ver, por ejemplo, si me puedo acercar un poco al final. Bueno, después, de más está decir que esto, todo lo que le estuve hablando hasta ahora, digamos, son cuestiones vinculadas al uso del programa, podríamos decir, a la manera de organizarse, pero todo esto está puesto en función de que nosotros podamos
digo, allanarnos el camino o estar lo más cómodo posible para lo que en realidad importa, ¿no es cierto? Que es un poco la historia. Y en mi caso yo soy mucho de tratar de trabajar eso desde la simpleza, ¿no es cierto? Desde el corte directo, poder sugerir alguna cuestión, por ejemplo, en este caso, esto es algo que tiene que ver con la edición tranquilamente. Fíjense, tengo esta escena en donde después de que los músicos se iban de la casa, ahora podemos ver ese pedacito de nuevo, me queda la madre sola, ¿sí? Los días que sin ti no habrá alegría. En esa mirada, digamos, de introspección, podríamos decir, esto es, no sé si alguien ha escuchado el concepto, pero es efecto Kuleshov, ¿no es cierto? Esta idea de que el significado no está en un plano concreto, ¿no es cierto?, sino en la yuxtaposición de esos planos. Yuxtaposición es básicamente esto, de poner un plano después del otro. Entonces, el hecho de que la madre esté mirando, en este caso, en un casi primer plano, un plano medio, y luego cortemos a una casa vacía, que en realidad puede ser que esa sea la realidad o no, nos da a entender un poco el sentimiento que uno quería comunicar en este videoclip. Y eso es algo que surge en edición, por ejemplo, algo que se me ocurrió al momento de estar editándolo, porque en realidad en el guión simplemente la historia se seguía desarrollando normalmente con la madre, aquí de una manera nostálgica, podríamos decir, en el living de su casa, y retomaba con lo que le voy a mostrar ahora, que es ella tomando el portarretrato. Pero fíjense, agregándole estas cosas, también uno va dotando de significado a la historia, y eso está todo, digamos, en nuestra capacidad, no tiene que ver explícitamente con el uso del software, fíjense. Fíjense que es exactamente lo mismo, o sea, en realidad lo que dice incluso es el mismo clip, hacerle un corte en el medio e integrar e ingresar eso, que incluso es la misma secuencia inicial del videoclip, hasta se puede reciclar, si uno lo hace con cierta coherencia, se puede reciclar. Y si quieren que sea 100% honesto, ahora no recuerdo porque fue hace un tiempo, pero posiblemente me sucedió ahí que tenía un hueco que tenía que rellenar, y son cuestiones creativas a las cuales uno puede apelar para resolver el problema. Vida, ríe la dicha del día. Y esa parte, por ejemplo, le decía lo del portarretrato, porque en realidad la idea del portarretrato era que se vea ahí en la foto, se vea una foto de los hijos, de los jóvenes, de los niños, y al final decidí no usarla porque, digamos, de alguna manera construyendo un poco el relato desde el comienzo, uno ya va entendiendo de alguna manera la historia que quiere contar y se termina comunicando correctamente, así que eso también es una cuestión que es clave a la hora de articular un relato. Obviamente tiene que ver con el guión y con la dirección, pero se termina viendo ejemplificado en la edición esto de poder emitir un significado, comunicar un significado a partir de su construcción previa, ¿no es cierto? No simplemente esperar a llegar a un plano final y decirle, bueno, listo, mira, te muestro esto, que te quede bien claro, te pongo una foto de los hijos, para que no haya ninguna duda. Creo que tiene mucho más sentido si uno como editor a lo mejor va plantando, y luego termina llegando como a un final, podríamos decir, a una recompensa, ahí quería decir esa palabra. Con un simple plano se puede lograr eso ahí al final, así que eso también es parte de nuestro trabajo. A ver, alguna otra cosita más que le quería mostrar, bueno, acá sobre el final también, fíjense como también una decisión que yo tomo cuando salimos de este momento de introspección, por ejemplo, esto es lo que le decía también, bueno, recuerdan el comienzo del videoclip, muy dinámico, fíjense esta parte, ¿sí? Que también está vinculada al puente y también siguiendo la música, cómo se tranquiliza, cómo trato de disminuir el ritmo también, esa es una búsqueda, y después de esta parte, cómo busco acelerar también, y esas son cuestiones de montaje que están dadas de alguna manera por la duración de los planos, la cantidad de los planos, pero tienen también una raíz narrativa, teórica, fíjense. Los días que sin ti no habrá alegría. Es un ritmo lento, a lo mejor los planos duran lo mismo, pero como no sucede nada, Floreciendo vida, ríe la dicha del nos permite día. descansar y luego ya retomar con todo. Contarán los días que sin ti no habrá alegría. Floreciendo vidas, ríe la dicha del
algo para el final, algunos planos, como por ejemplo, o algunos recursos, ¿no es cierto? Estos planos no los habíamos visto antes. Hice montaje de alguna manera también, algo que no habíamos visto. Me parece siempre interesante tener, lograr como editores poder estar refrescando, ¿sí? Si uno se quema todos los recursos al principio, me parece que no está muy bueno. Otra cosa que les quería decir, y ahora ya me parece que podemos abrir un poco ahí el juego para que vayamos charlando y me puedan hacer cualquier tipo de pregunta. Esto que les mencionaba del ritmo, digo, también es muy importante. Es responsabilidad nuestra, de alguna forma, si bien hay un concepto que es el de ritmo interno y ritmo externo, digo, ritmo interno podrá estar dado por lo que sucede en la toma y eso podrá ser más responsabilidad a lo mejor de quien está en rodaje, digo, el director será el principal responsable, bueno, y el movimiento de cámara podríamos decir también, y la propia interpretación de los actores. El ritmo externo también, digo, corre por cuenta nuestra. Es esta idea de la concatenación de los planos, dónde los ubicamos, cómo, qué tan rápido suceden, cuándo acelera, cuándo frena. Entonces eso tiene que ver con nuestro trabajo y eso es algo bastante, algo que yo le puse bastante cabeza, o por lo menos traté de cuidarlo bastante en comparación a lo que acabamos de ver al final, que era pura vorágine y una mezcla de planos. Incluso empecé a mezclar momentos del tiempo, ¿no es cierto? Pasado, presente, futuro con la banda. Y algo que al principio, digamos, me preocupé bastante por hacer que vaya fluyendo como de manera muy, muy pausada. Fíjense, al comienzo tenemos exclusivamente planos de la casa, tranquilamente. Fíjense que, y ahora lo vemos en comparación a lo que les mostré recién, completamente distinto el ritmo que tenemos al comienzo que el ritmo con el que finalizamos, ¿no es cierto? Por ejemplo, son los primeros 30 segundos y después la parte cuando ya arranca la segunda estrofa, por ejemplo acá, va acelerando de a poquito, pero sigue manteniendo un ritmo tranquilo. La idea, por lo menos a mí me gusta que vaya creciendo y también ir haciendo que suba y que baje el ritmo. Por eso explota en el estribillo, después vuelve a bajar, después vuelve a subir y así. Fíjense que cuando uno habla de ritmo, y esto también es responsabilidad de ustedes, como editores, también está hablando de los planos. Fíjense que son todos planos fijos, planos estáticos, a diferencia del final, que ya tenemos movimientos de cámara, teníamos un plano point of view, digamos, de la protagonista filmándose en sí misma, mucho más movimiento de cámara. Eso también es ritmo porque, y decisión de ustedes, porque tranquilamente, digo, el director se los puede haber filmado para cada acción, le puede haber filmado las dos cosas, con la cámara fija y con la cámara en movimiento. Y el que decide, en conjunto con el director, pero son ustedes los editores. Fíjense que ahí va cambiando. El motivo también por el que fui yo retrasando la banda era también por esto que les decía recién. En la banda yo tengo algunos movimientos de cámara y necesito no mostrártelos al principio, necesito guardármelo para que vos puedas ir como descubriendo e ir entrando un poco en esta lógica de aceleración rítmica, si así quieren llamarle, que termina viéndose completamente materializado, bueno, acá cuando entra en el estribillo. Un poco lo que les decía recién, en breves momentos hemos notado estos cambios de rítmica, de planos y todo ese tipo de cosas, y justamente tiene una correlación con lo que yo les decía al principio. Exactamente por ese mismo motivo está la división de la canción sectorizada. Cada sector cumple una función, cada sector tiene su identidad, cada sector dialoga con el que sigue, con el que viene atrás, y eso de alguna manera es toda una esquematización que uno tiene que hacer en montaje, digamos. Uno lo tiene que hacer en la cabeza y tener la capacidad de alguna manera de hacerlo una realidad, ¿no es cierto? Todo lo que vimos ahí es responsabilidad del editor, o por lo menos el editor es el último que tiene ahí la potestad, ¿no es cierto? Así que un poco eso, digamos, a grandes rasgos, un visionado general de cómo uno aborda
la postproducción de un videoclip. Me gustaría saber qué piensan o si tienen alguna duda concreta en específico. La corrección de colores, alguno se pregunta, sencillamente lo que fui haciendo fue poner capas de ajuste, son todas las que tienen acá arriba. Por cada clip, por cada corte hay una capa de ajuste y la corrección de color hecha como corresponde según el clip. Lo hago en capa de ajuste porque son más fáciles de manipular o de borrar o de modificar en el caso que lo necesitara hacer en una instancia más avanzada. A veces cuando uno lo hace dentro del clip, tiene que cliquear, venir a controles de efecto, por ejemplo, cliquear acá, venir a controles de efecto, buscar, borrar. Acá directamente si quisiera eliminar, selecciono, aprieto suprimir y listo. Siempre el color ahí es algo que le llama la atención. Así que no sé, me dicen ustedes, por favor, díganme qué les parece, qué les pareció el videoclip, qué duda tienen, cualquier crítica o cualquier consulta. Los escucho, aprovechemos. Pueden abrir micrófono, pueden escribir. Ahí me levantan la mano. Dafne, por supuesto. A ver, ¿podés abrir mic? Sí. Hola, muchas gracias por permitirme estar aquí. Todo ha sido muy interesante. Mi duda en específico es, hace un rato comentabas algo del efecto pre-shock. Sí. ¿No podrías hablar un poco más de eso? Me quedé con un poco de dudas de cómo es. El efecto Kuleshov es un concepto teórico, digamos, de montaje. No es un efecto de Premiere, no es un efecto de que se baja de internet, ¿no es cierto? Es un concepto. Lo que dice el efecto Kuleshov, y a ver si voy a tratar de tipearlo bien para que después lo puedan googlear, Kuleshov. Ahí está, porque hay algunos videos en YouTube bien claros. Pero básicamente lo que dice ese efecto es que el significado de algo, y eso en realidad es el ABC de la edición, no está necesariamente en un plano específico. Por ejemplo, yo te hacía uso del efecto Kuleshov en este caso. Acá, por ejemplo, mira. Recuerdan, por ejemplo, vamos a ver ese pedacito, déjame mostrarte el solo de guitarra. De alguna manera, en el videoclip, básicamente la historia es la madre vive en su casa con su familia, vemos las diferentes generaciones, y en el solo de guitarra, que es el momento como más fantástico, y yo tomo la decisión, también incluso, esto ya es una cuestión de dirección, ¿no es cierto? Lo que hago es hacer un plano secuencia, como ese único momento onírico, podríamos decir, o sentimental, o casi como si fuera un sueño, en donde vemos a todos los hijos en sus diferentes edades, en la casa, en representación de estos recuerdos, digamos, y al final sucede algo. Fíjense, vamos a ver eso. Durante todo ese plano secuencia vimos a los hijos en diferentes edades, o sea, es claramente un sueño o algo por el estilo, es un momento muy frenético, y no vemos nunca a la madre, que es nuestra protagonista. Sucede todo eso, y fíjate lo que pasa ahora. Corta a ella, mucho más grande, sin los hijos en la casa ni nada, con una cara triste. Entonces, eso es efecto Kuleshov. ¿Qué significa? Que ese corte significa nostalgia, significa tristeza, significa que ella está extrañando de alguna manera a todo esto que hemos visto a lo largo del videoclip. Entonces, eso es el efecto Kuleshov, digamos, que vos puedas mostrar algo que no necesariamente tiene relación con lo que mostrás después, es decir, o sea, los chicos bailando y mezclados en diferentes edades, no tiene nada que ver con una persona parada en una sala, pero porque por esa correcta combinación y ese corte de un lado al otro, se dota de significado ese momento. Eso es lo que dice el efecto Kuleshov, o eso se habla como efecto Kuleshov. Ahí dice Alfred Hitchcock, el padre del efecto. Bueno, Alfred Hitchcock es quien ha hecho uso de este efecto, digamos, lo ha popularizado, ¿no es cierto? Sí, de hecho, fíjate que ahorita que lo mencionabas, a nosotros nos lo explicaron un tanto diferente. Por ejemplo, bien, en una clase que nosotros tuvimos de cine, nos explicaban o nos comentaba nuestro profesor, ahora sí que también está interesante escuchar como diferentes, pues sí, ¿no? Sí. Como versiones de esta. Nos explicaba que, por ejemplo, interpretaciones exactamente. Por ejemplo, a nosotros nos puso un ejemplo justamente de Hitchcock,
que donde nos decía, bueno, si está la chica en traje de, o sea, si está primero un niño y no sé, como que está jugando y todo, y pones después el corte de un hombre y sonríe, pues dices, ay, como que qué tierno, ¿no? Y esto, pero en cambio, si pones primero el plano de una mujer en bikini y después corte A de nuevo el mismo hombre, la misma toma, igual sonriendo, pues es donde te cambia como el significado de la escena, ¿no? O sea, entonces a nosotros nos explicaban que también es parte del montaje, como de cómo una escena o un solo corte o una sola toma te puede cambiar como el significado de todo. Claro, cómo se resignifica. Sí, sí, totalmente. A ejemplos diferentes, digamos, de alguna manera la lectura es distinta, pero medio es eso, digamos, o sea, el significado está como un poco en el corte. Si yo a lo mejor hubiera puesto en lugar de la cara de ella triste, hubiera puesto a lo mejor uno de los músicos, ahí ya no, ese corte no significaría tristeza, sino que significaría a lo mejor legado, por ejemplo, uno de los hijos continuando el legado de la madre, digo. Entonces, en función de la distinta combinación del plano que viene antes y el que viene después, se da un tercer significado, digamos, se conjuga de alguna manera algo distinto, como bien vos decía, que en función de, a lo mejor, el mismo primer plano, la cara de Hitchcock, que ese es un ejemplo muy popular que está en YouTube, y le cambiás, digamos, un plato de comida a una mujer en bikini y un nene jugando en la playa, esa mirada significa cosas distintas. Lo que yo te planteo, digamos, es que a lo mejor vos cuando hagas una película o cuando hagas un corto o lo que sea, nunca vas a tener las 3 iteraciones de lo mismo. En ese caso es solo el ejemplo, sino que lo que la gente va a decodificar un poco es esto, digamos, a lo mejor algo que viene al comienzo, algo que ves al final, o sea, un primer plano, un segundo plano, y eso te va a significar a vos algo mucho más, como bien yo te mencionaba. Pero efectivamente, como bien vos lo decías, y va por ahí. Está bueno que lo tengan en cuenta, y eso es puro montaje, digamos. Si yo hubiera elegido un plano distinto y lo hubiera elegido mal, no tendría el mismo efecto seguramente. A ver, vi que fueron comentando ahí, padrísimo el videoclip, gracias Cristi. Una duda, en la pista de video 5, ¿qué es lo que está marcado en rosa? En la pista de video 5, lo que les comentaba recién son capas de ajuste, es la corrección de color. Fíjate, si yo le hago clic y vengo a controles de efecto, tengo acá un color de Lumetri, que como les decía, lo hago así, porque me resulta más cómodo en el caso de que yo tuviera que eliminarlo, por ejemplo, puedo borrar directamente, y es más rápido. Otra jugarreta de editor, a diferencia de que si tuviera que venir acá, tendría que entrar a controles de efecto y demás. Y hay situaciones, por ejemplo, en donde eso resulta muy ventajoso, como en este caso, a ver, fíjate acá, en el estribillo, yo tengo la secuencia anidada, como les había mostrado antes, que son muchísimos planos, pero me puedo permitir tener una única capa de ajuste que vaya a lo largo de todo, porque como está todo, es toda la misma escena, la misma iluminación y todo, puedo a lo mejor cubrir 30 segundos de corrección de color utilizando una sola capa de ajuste y extenderla en la cantidad de planos que yo considere. Así que por eso lo suelo hacer así. El efecto Kuleshov es un fenómeno de montaje cinematográfico demostrado por el cineasta ruso Lev Kuleshov. Exacto, viene de ahí, y Hitchcock, bueno, lo ha popularizado, y los videos en YouTube están en manos de Hitchcock. En realidad Hitchcock da una entrevista, está filmado, y por eso se vuelve conocido. Kuleshov, estamos hablando principio del siglo, no tenemos un video subido a YouTube del amigo, por eso principalmente. Más preguntas, por favor, aprovechen, estoy a disposición. No sé si hay alguien, no sé si yo, a ver, todos abran el micrófono nomás directamente, no hace falta que levanten la manito ni nada. O algo en lo que consideren que les pueda dar una mano, algo que les parezca que haya faltado y podamos profundizar rapidito. ¿Son todos estudiantes o profesionales del video? ¿Diseñadores? Cuéntenme un poco de eso, me lo pueden escribir si tienen vergüenza. No, pues ahorita yo voy empezando poco a poco, y pues voy como agarrando eh, experiencia en el tema de la edición. Y también Bien. te quería preguntar si en algún momento podría, no ser, mandarte mensaje por alguna duda que tuviera, en dado caso de que esté editando algún video o algo por el estilo. Sí, como yo les dije, bueno, después, si les pueden pasar mis redes, bueno, mi nombre es Brach, ahí como figura acá abajo en la, a ver, ahí. Yo tengo un canal de YouTube, así que para este mismo video que yo les mostré, tengo un video en donde muestro el detrás de escena y explico cómo lo hice, explico cosas que a lo mejor no expliqué acá, digamos, porque mi intención también era eso, complementarlo.
Y ahí me encontrás en Instagram, en YouTube, escríbanme, escríbanme, díganme que estuvieron acá en la charla y en lo que le pueda ayudar, bienvenido sea. Tengo un servidor de Discord también, donde hay una comunidad de realizadores. Si me encuentran más o menos en las redes van a encontrar todo, por supuesto, a disposición. Y más que nada van a aprender si hacen y si practican mucho, también van a aprender mucho. Yo estudié cine en la universidad, pero aprendí mucho también haciendo. Hay aprendizaje en todos lados, en este tipo de cosas también. Espero que hayan aprendido algo de mí, no sé. Cristi, levanta la mano, ahí me gusta, me sirve. Abra micrófono, por favor. Tengo una duda. ¿Cómo Sí. es como dijiste que le haces para hacer más ágil la corrección de color? No me quedó como muy claro. No, a ver, o sea, más ágil puede ser o no, digamos, simplemente yo lo que hago, lo que normalmente uno haría sería esto, digamos, o sea, venir, elegir un clip, la corrección de color la tienen que hacer con cada clip, en Premiere viene una Sí, ventana, es viene que una justo color así es como yo lo hago, pero no sé si hay como otra Claro, manera para... yo hago exactamente eso, la hago en Lumetri, pero en vez de hacerla en el clip, la hago en una capa de ajuste, que una capa de ajuste es sencillamente una capa que se puede poner arriba de cualquier clip o cualquier cosa. Por defecto es transparente, pero lo que hace es que cualquier efecto que vos le agregues a esa capa, incluso si yo le agregara, por ejemplo, un efecto de desenfoque, por ejemplo, a ver, vamos a buscar acá un desenfoque gaussiano, lo tiro en la capa de ajuste, si le agrego desenfoque, todo lo que esté abajo se va a desenfocar. Yo lo hago así porque me resulta más cómodo y porque, como bien le decía, fíjate acá, en este clip, yo tengo una sola capa de ajuste para un montón de planos, ¿sí? Todos estos planos que yo les mencionaba al principio, que tengo para la banda. ¿Esto por qué? Porque a mí me sirve, como esta escena está controlada, al ser filmada estuvo controlada, o sea, estuvo iluminada y está toda filmada sin cambio de luz ni nada, con hacer una única corrección de color, es probable que me sirva para todos los clips de esa escena. Entonces, al hacerlo Ya, ok. en la capa de ajuste, estiro la capa de ajuste a lo largo de toda la escena y ya me ahorro tiempo. Por eso lo hago así. Pero vos lo podés hacer como quiera, tampoco Ya. es una regla, digamos. Cada uno se puede manejar como desee. No, pero sí está mucho más práctico que corregir clip por clip, que es Claro, como yo sí, sí. usualmente lo hago. Y es Sí. mucho mejor en el caso de que se dé lo que le decía al principio, de que tienen que volver. Tranquilamente se lo muestran al cliente y el cliente le dice, no me gustan esos colores, quiero algo menos saturado. Y si vos tenés que corregir todo clip por clip, bueno, vas a tardar más. Si lo haces de esta manera, a lo mejor lo corregís una sola vez y se te aplica todo. Pero como le digo, son cosas de flujo de trabajo del día a día de cada editor. Lo pueden hacer como quieran. Dafne, pregunta. Hola de nuevo. Es pregunta como más, como personal. Sin miedo. Terminar de estudiar diseño gráfico, tengo un conocimiento, digamos, previo de edición de video, pero me gustaría mucho dedicarme a lo que es todo esto de material audiovisual. Pero tú me recomendarías que me especializara en esto o con los conocimientos que ya tengo de la carrera podría como empezar. No sé qué sería lo más conveniente en este caso. A lo mejor, viste, meterte a estudiar otra carrera de nuevo, viste, ya se extiende en el tiempo, son 2, 3, 4 años más, depende de dónde vivan o lo que sea. Si tenés conocimiento de diseño, seguramente tengas mucho criterio, por lo menos estético, así que para la parte de composición y ese tipo de cosas seguramente te sirva. El primer software que a mí me lleva al diseño es el After Effects más que el Premiere, o sea, si capaz que no te interesa, pero si te interesa aprender a usar After Effects vinculado con el diseño, creo que tiene muchísimo potencial, el motion graphic y ese tipo de cosas. Y no, a ver, para introducirte en esto y que ya sería más complementario, te diría que aprendas a editar, digamos, yo también tengo un tutorial en mi canal de 30 minutos de Premiere, que creo que es bastante útil para aprender a usar Premiere en 30 minutos. Si no, digo, puedes aprender como consideres. Y después involucrándote y trabajando, digamos, si filmas tus propias cosas o editas cosas de otros que te filman, con ese bagaje de conocimiento previo que vos tenés, yo creo que podrías empezar a arrancar y digo mejorar. Creo que de ese lado, haciendo algún curso corto y practicando mucho, ya tenés una buena base. A lo mejor no conozco, digo, pero me imagino
por estudiar diseño gráfico o diseño, no sé qué tipo de diseño estudiaste, no sé si tenés tanto conocimiento del lenguaje cinematográfico como yo mencionaba recién, esta cosa de ritmo, esta cosa de encuadre, valores de plano y técnicas de edición, pero también son muchas cosas que se aprenden con el hacer. Así que a lo mejor eso es lo que más te cuesta a futuro, pero lo podés conseguir. Yo diría que empieces a hacer y que haga algunos cursos cortos, te diría, antes de meterte a estudiar otra carrera, y te va a ir bien, diría, creo yo. Está a disposición todo lo que yo hago en internet para que, si te sirve, digo, lo puedes usar, y yo también ahí, como le decía a todos, si me quiere mandar un mensaje o algo, lo puedo ayudar, bienvenido sea. No sé si te sirvió la respuesta, Dafne. Sí, por supuesto. Muchísimas gracias. No, un placer. Vi que se había abierto un micrófono por ahí, me parece, o me confundí. No sé si hay alguien más. Yo me Si quedo, no, hasta que me echen, me quedo. no, pues muchas gracias, Brach, y muchas gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy. La verdad es de que sí nos dejas mucho, mucho por aprender y mucho por practicar, más que nada, porque creo que Premiere es una de las herramientas que obviamente básicas para el audiovisual, pero que tiene mucho de dónde sacarle y mucho de dónde aprovecharle. Sí, ni Entonces, hablar. Sí, además se puede, lo bueno de Adobe es que se puede combinar con todos los softwares, son combinables entre sí, así incluso es. recién que mencionaban de diseño, Photoshop e Illustrator se puede combinar mucho con After Effects, el propio After Effects se puede combinar con Premiere, entonces todo lo que sean animaciones, bueno, en el caso del videoclip podría ser una secuencia de crédito o un efecto visual, se puede hacer en After, traerlo a Premiere y demás, corregir errores. Pasa muchas veces que hay que borrar un cable que quedó en el medio del rodaje con After Effects, se puede hacer sin problema, así que eso es lo bueno que tiene Adobe. Yo, por eso siempre yo lo vengo usando ya hace 10 años y nada, uno se termina potenciando por la herramienta. Eso es lo interesante, tiene una herramienta que te sirva para llegar de manera más sencilla a tus objetivos, así que bueno, está absolutamente recomendado. Pues sí, muchas gracias, Brad. Y ya para cerrar, nos comentas que te podemos buscar en tu canal de YouTube, en todos lados. ¿Cómo te podemos encontrar? Si quieren ahí se los tipeo. Como les decía, en mi canal de YouTube es Brach, así como mi nombre. Ahora les paso la URL porque la URL es youtube.com/Juan Pablo Brach. Y mi Instagram, por ejemplo, les voy a pasar instagram.com/ ahí es jpbrach. Y no sé si se puede, momento spam, ¿no es cierto? Espero que no les moleste. No, 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 al contrario, creo que Les quiero tener el dejar el contacto Discord. está padre. Les quiero dejar el Discord que les decía. Que el Discord, bueno, a lo mejor alguno usa Discord, otro no. Es como una especie de foro donde hay una comunidad ahí, filmmaker. Básicamente es un Discord mío y la gente que me sigue se ha ido sumando. Hay varios canales de diferentes temáticas, así que ahí pueden compartir sus trabajos o pedir cosas, consultas o lo que sea. Y ya que me abriste la puerta, te voy a tener que Dale, dar un link dale. más. No, les paso mi canal de Twitch porque yo también así, lo mismo que hicimos, bueno, no lo mismo, pero parecido a lo que hicimos hoy, suelo hacerlo en mi canal de Twitch, editar en vivo, trabajar en After Effects, charlar, responder preguntas, lo suelo hacer, así que ahí me pueden encontrar más en tiempo real, siempre está bueno. Y les recomiendo Twitch, no solo por mí, digo, sino que exploren porque están apareciendo muchos diseñadores, editores y muchos profesionales ahí editando en tiempo real y una buena plataforma ahí para explorar. Si alguien también genera contenido, lo puede aprovechar. Así que bueno, eso es todo y a disposición, ya saben dónde encontrarme, así que espero que les haya servido.